Muy buenos días, profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre la partitura, o más específicamente los discursos que se dan alrededor de esta, y sobre las lecturas alrededor de la obra de Pedro Jiménez. Esto desde la perspectiva de Frank Ankerschmidt. Frank Ankerschmidt fue un representante de la filosofía narrativista, el cual supone que el historiador crea un significado en su escritura acerca del pasado, construyendo así una narración del hecho histórico, pero no llega a serlo en sí. Esto ocasionó que una gran cantidad de historiadores creen sus propias narraciones acerca de un mismo hecho histórico, y habiendo varias veces contradicciones entre ellos. Según Ankerschmidt, la investigación del pasado tiene una dificultad, un problema, el cual es, por ejemplo, lo que las ciencias naturales sí tienen: estabilidad, continuidad, experiencia. Es decir, no puede recrearse para un mejor estudio. A modo de solución para este problema, sostiene que el investigador debe utilizar las experiencias dejadas por el pasado, las cuales ya mencionadas anteriormente no son el pasado en sí, pero a base de estas puede construir discursos históricos, las llamadas representaciones, denominadas así por Ankerschmidt. Es así que cada investigador debe elaborar sus propias representaciones. Sin embargo, al haber gran cantidad de estos investigadores, se generarían también varias representaciones, varias interpretaciones, las cuales a veces pueden discrepar entre sí. Pero, sin embargo, también pueden complementarse entre ellas para así elaborar una mejor vista, un mejor panorama del fenómeno que se está estudiando, pero desde distintas perspectivas. Ahora pasamos a hablar un poco de la partitura. La partitura es una fuente valiosa de estudio, la cual puede ayudar a la elaboración de discursos en torno al pasado. Podemos considerar la partitura como una experiencia de este, pero sin llegar a serlo, y que ayuda a construir representaciones del mismo. O sea, puede considerarse como un artefacto que, aparte de ser estudiado con fines arqueológicos, puede o debe ser interpretado conceptualmente para poder describir lo que sucedía a su alrededor. Si se considera a la partitura como una fuente histórica escrita, debemos recordar lo mencionado por Peter Burke, que no son concreciones de recuerdos, sino intentos de persuadir a los demás. El hecho de que el investigador vea en la partitura una fuente histórica y no una representación gráfica de un producto sonoro, hace que se encuentre con dos dificultades. Por un lado, que este sea un producto pensado con un fin diferente al que se le quiere asignar. Por otro, que no sea un reflejo exacto de lo que ha sucedido en el pasado. Además, la partitura también puede considerarse como una metáfora, ya que no significa lo que dice, o sea, literalmente no significa lo que está diciendo. Y mientras más interpretaciones de esta existan y puedan relacionarse entre ellas, más fácil puede ser hallar su significado como una fuente escrita. Para conocer cómo diferentes interpretaciones pueden juntarse para lograr una perspectiva más amplia en base a la investigación del fenómeno que se está estudiando, analizaremos la obra del compositor Pedro Jiménez Abril, ya que en ella encontramos un tratamiento del estilo galante europeo de la segunda mitad del siglo XVIII, de los géneros camerísticos muy semejantes a los de Europa a finales de la centuria. Jiménez creó obras de cámara, piezas vocales y obras escénicas, de las cuales usó material oral de géneros como el yarabí y danzas sesquialtecas de la época, claro, según los lugares de procedencia, emparentadas con el fandango español o mestizadas con ritmos africanos. Asimismo, en sus obras encontramos yarabíes, pasacalles y valses, bastante exitosas entre los asistentes de tertulias domésticas de salón a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Los géneros orales y de salón empleados por Jiménez eran muy comunes en las zonas donde vivió. Entonces, trataremos de explicar el uso de ambos estilos, pero desde una perspectiva de identidad. Esto debido a que el compositor vivió a finales del régimen colonial e inicio de la vida independiente, época en que los países sudamericanos comenzaban a crear sus propias identidades nacionales. Si no es el caso, entonces la obra de Pedro Jiménez no sería una simple fuente para usar el término Burke. ¿Por qué? Porque esta contiene un discurso ideológico propio, aunque no sea explícito debido a la falta de escritos del compositor explicando las elecciones estilísticas y cinemáticas que utilizó en su vida. Podemos especular acerca de ellas, y a continuación veremos las representaciones elaboradas por investigadores, compositores e intérpretes de dicha fuente.
Ahora hablemos de los 3 ejemplos de interpretación de la partitura de Pedro Ximénez desde la noción de identidad. En primera instancia, tenemos una explicación desde la perspectiva de Ricardo Miranda, que nos explica que las nociones latinoamericanas durante un periodo posterior a su independencia política se dedicaron a la tarea de consolidar su identidad musical según los parámetros europeos, tanto como la creación de instituciones que ya sean academias, conservatorios, como el ejercicio de la composición, la interpretación y la audición. Los latinoamericanos buscaban construir una identidad propia, mostrando un cierto grado de modernidad. ¿Y cómo se obtenía esto? Pues al alcanzar metas artísticas e intelectuales, es decir, ciertas similitudes artísticas con distintos países cultos de Europa Occidental. Al parecerse a estas potencias lograban legitimidad como naciones independientes. En teoría, Jiménez quiso ser igual a sus pares europeos por medio de un estilo que en un momento fue considerado universal. El inconveniente acá es que fue Jiménez quien da una obra importante escrita desde la semejanza como desde la diferencia. Ahora, pasando al segundo punto, tenemos la perspectiva de José Manuel Izquierdo, que nos habla de la ilustración y contrailustración, que al igual que Miranda, señala que la música debe ser entendida en su propio contexto y se debe definir los códigos que permiten explicarla. Desde esa perspectiva señala que en la época de Jiménez los códigos de aceptación en música no se leían como coloniales o nacionalistas, sino que lo europeo era percibido como universal. Asimismo, nos dice que el lenguaje clásico de Jiménez era considerado como representante de la modernidad, que era un cambio radical respecto a lo que se había escuchado antes de las colonias americanas. Todo esto convertiría a la obra de Jiménez en un producto ilustrado. Pero como producto ilustrado tenemos la contrailustración, que es el desafío a la universalidad de la cultura. Por lo tanto, para Izquierdo, la inclusión de melodías de Yarabí en un cuarteto de cuerdas podría leerse como expresión de la contrailustración. En tercera instancia tenemos la relación del discurso y poder hecha por Michel Foucault, que según él podríamos establecer como una hipótesis que las obras en las que Jiménez consigna material tradicional operan como si se tratasen de un discurso político, en el que Jiménez expresa tanto valores considerados universales como elementos de identidad locales a los que les concede el mismo nivel de importancia y considera su igualdad de condiciones. Foucault también nos dice que al utilizar la música de procedencia oral en sus composiciones, Jiménez buscaría enunciar un manifiesto político incrustando en estructuras europeas. Entonces, al hacer la iteración de todas estas ideas o perspectivas, recordamos a uno de los puntos postulados de Anker Smith, que señala que la idea histórica no tiene un carácter cognitivo, sino que es una esencia, una propuesta como debe verse el pasado. No es conocimiento, sino una organización del conocimiento. Por lo tanto, no podemos considerar las interpretaciones mencionadas como definitivas. Finalmente, al hacer un repaso entre estos 3 puntos de vista, podemos encontrar similitudes o coincidencias en todas las perspectivas. Por ejemplo, al hablar de música entendida en su propio contexto, el discurso, la ilustración y la contrailustración, y el contexto histórico de España y América. También podemos argumentar que en la obra de Pedro Jiménez encuentras varios puntos a tratar, y si así lo fuera, sería un análisis muy extenso. Muchísimas gracias.